aseguramiento de acuerdo a mi metodología. Entonces, pues sin más preámbulos, empecemos. La charla, pues yo la llamo aseguramiento de fertirriego. Como les decía, seguimos o sigo procurando en mi desarrollo profesional ayudar a cerrar la brecha, porque la brecha es muy grande. Cada vez que yo salgo a campo, me extraño de cómo podemos obtener los resultados que tenemos sin haber asegurado los procesos. Yo me imagino cómo fuera si pudiéramos tener una cultura de hechos y datos que nos ayudara a mejorar en cada proceso y en cada ciclo, pero pues no es mucho lo que hay en eso, y donde lo hay se ven las eficiencias y las mejoras en rentabilidad, en productividad, en calidad, en mano de obra, y esas eficiencias pues son dinero que a la postre en parte, no totalmente, es el objetivo de nosotros los agricultores, que es producir, ser rentables, sostenibles con nuestro equipo humano, sostenibles con el ambiente y con nuestro entorno. Entonces, pues empecemos. Bueno, ya me presentaron. Voy a hacer una rápida presentación de lo que vamos a ver hoy, por qué tenemos que asegurar procesos, qué nos lleva a hacerlo. Vamos a ver un pequeño glosario técnico. Hay unas palabras probablemente que para muchos sean nuevas, para otros son de su diario vivir, pero pues lo incluyo para que durante el proceso de aseguramiento eso vaya quedando claro. Vamos a ver un flujo crítico del fertirriego, y es cómo en el movimiento de los KPI o de los procesos del fertirriego hay que tener puntos clave, ya los vamos a ver. ¿Cuál es la justificación de asegurar? Ya creo que hice el primer anticipo de cuál es la justificación de asegurar, y es, bueno, ya se las dije, ahora seguimos viendo cómo es el impacto económico del aseguramiento cuando hacemos las cosas bien y cerramos los procesos mediante metodologías de datos. Seguramente eso nos redunda en dinero. ¿Cómo implementarlo? Ya como les dije, hay modelos para cada condición, y esos modelos los debemos ir adecuando a nuestro criterio. Es lo que voy a presentarles, son simplemente referencias generales de implementación de modelos de aseguramiento, pero ojalá todos los que están hoy en la conferencia y los que ya la han oído, que así ha sucedido, me llamen y construimos en sus fincas, en sus fundos, estos procesos que probablemente no estén, o los mejoramos, o inclusive me retroalimentan para mejorar no solamente la presentación, sino mi desarrollo técnico. Ahí están los checklists de aseguramiento, algunos modelos, y pues ya al final veremos un poco cómo Haifa trabaja en tecnologías, plataformas de aseguramiento y de modelos de procesos para precisamente justificar todo lo anterior. Ya terminaríamos con unas breves conclusiones y un llamado a la acción, así que sin más preámbulos, empecemos. Son las 6:10. Pues, ¿por qué asegurar procesos? Pues no voy a leer, pero sí voy a tratar de ponerlos en contexto. Pues el objetivo del aseguramiento le pega al tema de la calidad, de la productividad, de la eficiencia, de la confiabilidad, del ambiente en el cual está el entorno del fertirriego, que tiene que ver con el suelo, con la planta, con el clima, con las personas. Y entonces, pues el fertirriego permite es integrar el suministro de nutrientes y de agua de manera controlada, eficiente, adaptadas a las necesidades del cultivo. Y ese punto es bien importante. La cultura de aplicación de agua y fertilizantes suele ser casi un piloto automático. Se programa hoy y se revisa en 8 días, se revisa en 15 días, se revisa en un mes, y no les digo que hay otros que no revisan, y tú puedes ver programas de riego y fertilización impresos en papel periódico lleva muchos días, si no digo meses, ejecutándose sin siquiera mover una coma de allí. Entonces, pues adaptar a las necesidades del cultivo, y es que el cultivo todos los días tiene condiciones diferentes, y eso es importante. Obviamente, pues vamos a ver conceptos técnicos y operativos y estratégicos que garantizarían cómo sostener y mejorar los sistemas de fertilización. Pues como bien sabemos, y bueno, en
todos los que trabajamos en el sistema productivo agrícola defendemos nuestros procesos y seguramente el jefe MIRFE, el director de producción, el encargado de la preparación del suelo, el encargado de la construcción de los invernaderos, dirá que el fertirriego, en el caso mío, o el proceso X, la poscosecha, es el proceso más importante del sistema productivo. Obviamente yo resalto el tema de la fertirrigación porque claro, y habrá la discusión, ¿no? Pues que si yo no almaceno bien en mi cosecha, todo lo que se hizo en producción no sirve. Mi proceso es el más importante. ¿A qué voy yo con que el fertirriego es el corazón de la productividad? Pues porque nutrir nuestras plantas requiere de la aplicación de agua y el agua es fundamental para la vida y la producción. Tan lo es como para las plantas como lo es para nosotros. Hoy escuchaba yo una conferencia donde alguien mencionaba que sin nutrientes un cultivo es capaz de sobreaguar o sobrellevar meses y seguir adelante, pero con agua. Pero sin agua, después de 3, 4 días, el cultivo definitivamente colapsa. Entonces, pues no creo que exagero si digo que es el fertirriego el corazón de la productividad. Obviamente, cuando no aseguramos, pues las pérdidas son significativas en términos de todo, de fertilizantes, de agua. No nos reciben los productos. Hay ocultos procesos y que se nos están generando a diario, como los taponamientos, la pérdida de eficiencia de las bombas, los filtros. El tema de los filtros es un tema supremamente complicado. Más adelante lo vamos a ver, pero hay costos ocultos que parecería que ahí están los filtros muy bien pintados y muy bonitos, pero por dentro no hay arenas, o las cápsulas de filtros de mallas, y vas y preguntas, destapas y no ves los discos. ¿Y qué pasó, ingeniero? Es que con esos discos se pierde toda la presión. Bueno, ese es el objetivo de filtrar, perder presión al retener contaminantes. Entonces, esos costos ocultos muchas veces no los percibimos, pues empezamos a tener desuniformidad y esa desuniformidad le pega a la calidad y a la productividad. Tenemos reprocesos, incrementos de mano de obra. Ni para qué les digo más. Estos son básicamente las causas o los resultados de no asegurar. Pero cuando aseguramos, con certeza lo que digo ahí es claro, aumentamos las productividades, porque si en un primer ciclo de producción no dimos las expectativas esperadas, pero llevamos una cultura de hechos y datos, les aseguro que cuando vayamos a replantear un segundo, tercero, cuarto, quinto ciclo, ya sabemos qué experiencia fue la que pudimos haber errado y la mejoramos. Ah, es que el año pasado solo aplicamos tantos metros cúbicos por hectárea en todo el ciclo, creemos que nos quedamos cortos frente a las condiciones del clima y cómo van las cosas, tenemos que incrementar la cantidad de agua. Es que hace un ciclo atrás la conductividad o la cantidad de insumos que aplicamos fue mucho, mucho mayor, eso nos generó esa línea. Todos esos detalles que surgen de un proceso de aseguramiento, pues terminan redundando en ahorro de insumos, ahorro de agua, productividad, calidad y hasta algo que es muy importante para aquellos que son exportadores, los floricultores, arándanos, bananeros y muchos exportadores, es que pueden ser certificados y su producto puede tener un mejor precio de venta en el mercado internacional. Entonces, ese es un tema clave que garantizaría o aseguraría la inversión en los aseguramientos. Es el último de los puntos, el ser certificado, porque muchas veces yo voy a fincas y me dicen, ingeniero, estamos en plena certificación, venga, ayúdenos, ayúdenos, pero yo siento que esos procesos son por cumplir, porque se necesitan los papeles al día, pero al día siguiente de una certificación fallida o aceptada, el proceso ni siquiera fue entendido. Entonces, el tema de la certificación, cuando se hace con el interés real, es súper válido, pero cuando se hace por pasar una prueba, pues no es muy justificable. Aquí están más detalles de la importancia de asegurar procesos de fertirriego, ya los mencioné, pues mejoramos calidad, rendimiento, productividad, reducimos consumos de agua y fertilizantes, no contaminamos el suelo, las fuentes de agua, disminuimos las jornadas de operación de nuestro personal, porque pues obviamente tenemos los equipos y las personas perfectamente alineadas para cumplir con los que se quiere hacer. Pues obviamente si la planta tiene una disposición de nutrientes y agua, pues va a ser más eficiente tomándolos y eso va a hacer que redunde en beneficios. Como les decía, la trazabilidad de los mercados exigen certificaciones, eso es muy bueno y yo resalto el tema de las certificaciones, pero con el criterio de que se cumplan los puntos anteriores
como columnas vertebrales del proceso de aseguramiento. Obviamente no disminuye los riesgos económicos cuando usted lleva procesos asegurados, pues sabe por dónde perdió o por dónde puede perder y allí se esfuerza en hacer control y aseguramiento. Entonces, con eso se asegura la sostenibilidad tanto del negocio como del ambiente y obviamente pues de la oferta de trabajo para nuestros empleados que dependen de lo que bien hagamos. Entremos un poquito en el tema de los glosarios. ¿Por qué quiero recurrir a esto? Aunque esta es terminología internacional, está un poco en inglés, es importante que nos empecemos a familiarizar con estos criterios y términos porque así es que tenemos que empezar a crear nuestros procesos de aseguramiento. La neptolometría o turbidez, unidad de turbidez del agua, es aquel indicador que nos permite identificar cuántos, cuántos, qué tan oscura o clara es el agua, que muchas veces tiene que ver con el total de sólidos en suspensión, pero nos ayuda a identificar, ya lo van a ver más adelante cuando hablemos de los filtros, qué tan bien o mal están actuando los filtros. Asimismo, el SDI, que es el Seal Density Index, índice de densidad de sedimentos, nos permite ver los sedimentos que están en suspensión y cómo un sistema de filtrado es capaz o debe ser capaz de disminuir esos indicadores. Obviamente la distribución de la uniformidad, esa la vamos a ver cuando hablemos de coeficientes de uniformidad de riego y taponamientos. Ese es un concepto muy, digamos, muy trillado, muy conocido, pero a veces no bien interpretado y a veces no muy bien medido. Entonces, la determinación de la uniformidad del sistema de riego es súper importante. La fracción de lavado, el leaching fraction, es para determinar qué tanto en los sistemas hidropónicos o en los sistemas contenidos, como las fresas hidropónicas, los arándanos, las mismas flores y algunos otros cultivos que están en cultivos sin suelo o contenidos, pues el manejo del drenaje es fundamental para entender qué tal es la dinámica del movimiento del agua en el perfil del suelo y qué tan bien estamos manejando tanto el agua como la nutrición. Obviamente este es un indicador, el más famoso, con el pH, la concentración de sales y nutrientes disueltas en agua, y obviamente el pH es el nivel de acidez o alcalinidad que tiene el agua. Pues obviamente no me voy a devolver a la primera o segunda charla donde hablamos de la relevancia del pH, pero obviamente yo creo que en mi primera conferencia mencioné que el pH era como un peaje que cobra la planta para poder ingresar los nutrientes a su sistema. Entonces, si el pH es ácido, si el pH es alcalino, entran unos, no entran otros, y la idea es que entren todos. Entonces, ese pH que cobra, yo no sé si el suelo, yo creo que es más bien el suelo antes que la planta, que se lo cobra el suelo a la planta, es mientras el pH no esté adecuado, la planta no toma. Entonces, importantísimo ese indicador. Ya veremos entonces más adelante lo que son puntos críticos de control, los sistemas o los procedimientos operativos estandarizados, que es el SOP, los KPI, que muy bien conocemos, que son los indicadores claves de desempeño, y obviamente los aseguramientos de calidad. Esos, entre otros, que hay 9, 10, son como los criterios más relevantes del glosario que nosotros podemos empezar a manejar en términos de fertilización. Habrán más conductividad hidráulica, habrán temperatura del suelo, hay muchos otros que se meten en un concepto de aseguramiento, pero puse los que voy a utilizar dentro de la conferencia. Seguramente nos quedarán muchos pendientes y algunos, como la conductividad del pH, parecerán muy básicos. Redundaré un poco en la importancia de asegurar, pero eh, pues el fertirriego es una altísima inversión donde hay sistemas de riego, donde hay aplicación de agua, fertilizantes, agua que es limitada, a veces de mala calidad, fertilizantes que, bueno, por suerte, y para eso está Haifa en el mercado, para asegurar que la calidad de los fertilizantes le permita al agricultor contar con la certificación de tener productos que realmente sean idóneos para que la planta los tome. De eso hablé la clase pasada, entonces pues no quiero reforzar ese tema, pero los fertilizantes hacen la diferencia. Eh, entonces, pues obviamente esa es la importancia, ya la vimos. Entonces, veamos ese flujo crítico,
aunque no es este el flujo crítico, es la siguiente diapositiva, pues sí tiene que ver ciertos procesos claves en los que nosotros nos vamos a involucrar a la hora de preparar una solución de fertirrigación, de aplicar agua, de asegurar los procesos. Entonces aquí en estos cuatro ítems vemos que la mezcla de fertilizantes es supremamente importante a la hora de el ajuste de pH, conductividad eléctrica, empieza ya a involucrarse con el Ferti y la gota que está adelante, que es el riego, y ese es uno de los primeros factores que nosotros incluimos en el proceso de aseguramiento para que el fertirriego, la mezcla adecuada de fertilizantes, según las dosis y todo lo que se requiere para el cultivo, y la aplicación de agua juntas, se vuelvan fertirrigación y a través de esa conversión de agua, de fertilizantes disueltos en agua, obviamente haya unos indicadores de aseguramiento, como por ejemplo el pH y la conductividad. Aquí vemos, por ejemplo, que las rosas, dependiendo de la variedad, hoy ya hay estudios en rosas que, por ejemplo, la variedad Freedom en la sabana de Bogotá con pHs por encima de 7 acentúa más el color de la rosa y la deja de mejor color rojo, con otras variables ambientales que se incluyen en las ecuaciones. Pero el pH, conocer bien el pH permite uno mover la forma de fertilizar para poder obtener mejores resultados. O sea, tense en cuenta que ese ejercicio de las flores así mismo funciona, por ejemplo, en los arándanos. Arándanos con pHs por encima de 6, 6,2, 6,5 tendrán seguramente mucha limitación de crecimiento, son extremadamente sensibles al pH y si el pH en su sistema radicular oscila entre 4,8, 5, pongámosle un 5 y un 5,5, estamos bien. Entonces es un sistema que depende de un ambiente en su sistema radicular ácido. Asimismo, las conductividades. Rosas pueden aguantar conductividades hasta de 2, 2,5, clavel hasta igual, pero arándanos con conductividades de más de 1, 1,2 empiezan a verse sensiblemente afectadas. Lo mismo pasa con las fresas. Las fresas, todos los días estudiamos el fenómeno de qué tan bien movemos la conductividad eléctrica en las fresas y cuando las subimos y vemos un resultado al día siguiente se nos resienten, entonces pH es clave. No sigo con eso porque todos ya lo sabemos. Y el último punto ahí, que es la aplicación y el monitoreo inicial, pues tiene que ver con los equipos de goteo, de aspersión, de bombeo, de filtrado, de aseguramiento, los programadores, las personas. A veces creemos que los equipos son solamente infraestructura de metal, hierro y computadores. No, el equipo más importante es el humano y a veces creemos que como el equipo autómata lo hace todo, el humano no necesita pensar mucho y ahí se cometen graves fallas a la hora de pensar en automatizar. Conozco clientes, amigos que me dicen, hey Miguel, yo tengo 60 válvulas y llegó la hora de automatizar. Y yo le digo, no, no es hora de automatizar hasta que no sepamos regar y entendamos cómo es el fenómeno del riego y cómo funciona, porque si saltamos ese curso de cómo es que se debe regar, cuando el sistema empiece a regar como supuestamente yo le ordene, seguramente voy a tener vacíos que no voy a saber controlar a la hora de definir procesos o planes de fertirrigación o de riego en particular. Este sí es un flujo crítico de fertirriego que obviamente nos lleva a reflexionar cómo se mueve el agua. En la charla anterior yo intenté, tengo pendiente una conferencia donde de verdad voy a hacer con más lujo de detalles todo el recorrido desde la fuente, o sea, el reservorio hasta la raíz, cada uno de los KPI, puntos claves de aseguramiento y que tarde o temprano tendrán que ser generales para todos los que estamos en el mundo de la fertilización. Aquí ya empieza a identificarse uno de los primeros términos del glosario, que es el PCC, punto dentro del proceso, puntos de control. Estos puntos de control, por ejemplo, entonces vean que ya hablábamos del NTU y el SDI, que son los niveles de turbidez y de tus sólidos en suspensión en el agua, pues se ven allá donde está el agua del reservorio. Entonces, probablemente yo antes de pasar por filtros, puedo identificar las características de mi agua y decir, mi agua es un problema sin haber empezado a regar, porque cuando la llevé al laboratorio, me caracterizaron el agua con, bueno, con una infinidad de circunstancias que me van a afectar para empezar, el sistema de bombeo y de filtrado. Pasando al tema de filtrado, o sea, estoy haciendo el flujo del agua, pues cuando llego a los filtros y me encuentro con fincas
de 5 7 10 hectáreas que manejan caudales de 50 o 40 metros cúbicos por hora de bombeo y sus sistemas de filtrado dependen de unos anillos que a duras penas filtran 20 o 25 metros cúbicos hora, pues empezamos a entender por qué el sistema empieza a quedarse corto en la aplicación de agua. Y en los filtros es donde yo identifico que también corrijo los dos parámetros anteriores. Entonces es en los filtros donde después de salir del filtro, tomando una muestra inicial y una muestra posterior, digo, wow, el filtrado está funcionando. Puede ser que el agua sea de tan buena calidad que un sistema de filtrado con anillos sea suficiente. Por lo general, hablo de Colombia, las fuentes de agua tienen mucha influencia o contaminación de materias orgánicas. Son aguas, los suelos de Colombia son casi todos de origen volcánico, con mucho contenido de materia orgánica, la mayoría, y pues esa materia orgánica en precipitación termina llevándola, siendo arrastrada en escorrentía a los reservorios, y allí es donde empezamos a ver los problemas de partículas en suspensión que terminan afectando el filtrado. Entonces, la filtración fundamental. Aquí solo hago un comentario interesante y es que los filtros, un punto de chequeo en los filtros es con qué presión entro o estoy antes de los filtros y con qué presión salgo. Y ese delta de presión que aparece ahí como 0,8 bares o más o menos 10 libras de presión, 12 libras, es el que nos indica cuándo actuar, cuándo tomar una decisión con respecto, por ejemplo, a retrolavar, parar el sistema, quitar los filtros de anillos y lavarlos. El delta de presión me lleva a tomar una decisión. Ahí estamos viendo otro punto clave de identificación. Los sistemas de inyección, pues también ya lo vimos en mi primera conferencia, hablamos de los diferentes sistemas de inyección y aquí pues simplemente es ver qué tanto voy a tolerar, ojo con eso, las conductividades y los pHs que yo voy a aplicar. Porque conozco, y pues esto no es una charla de, de compartirles eh, historias de terror, pero parecería que aquí en el fertirriego, como pasa muchas veces en la realidad, eh, en la realidad supera la ficción. Es que he visto sistemas automatizados cuyos controles de conductividad de pH el equipo entra en falla cuando los deltas de conductividad son, pongámosle ahí, dice .2, entonces mi conductividad es 1, el set point de conductividad es 1, y si estoy por debajo de .8 durante un tiempo o por encima de 1,2 durante un lapso de tiempo, el sistema arroja una alerta, y si esa alerta es recibida por un técnico y se ven los ajustes que hay que hacer, no se para, pero si después de un tiempo el sistema persiste en por estar por fuera de esos parámetros, pues el sistema se paga. ¿Y dónde está la historia de que la realidad supera la ficción? Pues es fácil para un equipo de esos quitarle los parámetros y poner que la conductividad no apague la bomba si está entre 0 y 3. Entonces, si yo tengo un set point de 1 y me muevo entre 0 y 3, pues la bomba nunca se me va a apagar y no va a pasar nada si tengo aplicación de conductividad de 1, 1,5, 2, 2,5 o 0,3. Ahí también hay puntos críticos de aseguramiento, tanto conductividad como pH. Y ahora vamos a ver un poco el tema de las preparaciones y todo el tema, pero ahí hay otro punto clave. A la hora de distribuir, ya salí de la caseta con el agua filtrada, con la presión adecuada, con la preparación del agua con su fertilizante, aseguré esos procesos, me fui al cultivo y en el cultivo empiezo a determinar qué tan bien está cayendo el agua con su fertilizante a lo largo a lo largo de todo el recorrido o en la cobertura total del área de riego. Y allí también hay que buscar que el aseguramiento de la distribución del agua esté por lo menos por debajo del 10% en términos de variación. Es decir, que el coeficiente de uniformidad, que aparece ahí como diferencial de uniformidad, o la calidad en la uniformidad del riego, no sea menor del 90%. Ese 90%, en mi criterio y en nuestra opinión como ingeniero agrícola, es muy laxo. Lo ideal en la uniformidad es que no superemos más del 5% de variación, es decir, una uniformidad del 95%. Pero cuando uno se pone en la posición terca de que si el 95 no funciona y toca entrar en reprocesos, pues paramos otros procesos que no nos permiten parar. Entonces, hay una tolerancia que no debería existir, pero que les puedo asegurar que a veces esos coeficientes de uniformidad están por debajo del 90%.
Asimismo, la variación en los caudales. Ese caudal más o menos 7% que aparece ahí es básicamente cómo, y eso tiene que ver un poco más con el diseño. Aquí hubiera sido interesante de pronto tener en antecitos del agua y el bombeo lo que son los diseños hidráulicos y los diseños de los programas de fertilización. Pero un poco los hemos hablado, yo los mencioné en mi primera charla y en la segunda un poco, porque resulta que cuando nosotros diseñamos sistemas de riego, las válvulas de goteo o de aspersión, pues por lo general son con caudales muy variables. Entonces, la bomba que es capaz de bombear aquí 40 metros cúbicos hora, se encuentra que en el cultivo tiene sectores que riegan 15, 20, 27 y hasta 50 metros cúbicos hora. Entonces, con esas fluctuaciones en el caudal, pues van a haber fluctuaciones en la inyección, más aún si no hay un sistema automatizado de inyectar el fertilizante. Y aquí, en esta variación de caudal, en el diseño a la hora de definir las unidades de riego lo más uniformes posibles, se cometen errores que van a entrar a afectar el proceso de fertirrigación o aplicación de fertilizantes. Y obviamente, ya para terminar esta diapositiva, que me parece súper importante mencionarla con este lujo de detalles, es que obviamente el drenaje, la fracción de lixiviado o el leaching fraction, es un indicador clave a la hora de saber qué tan buena dinámica de movimiento tiene el agua a través de un sustrato e inclusive en el suelo. El drenaje no solamente es susceptible de ser medido en cultivos sin suelo o en cultivos hidropónicos, no. Existen los lisímetros. Los lisímetros son unidades de drenaje que se instalan en el suelo enterrados, simulando las condiciones del mismo cultivo. O sea, es una caja de 1 metro cuadrado con una profundidad de X, con unas condiciones de diseño que me permiten ver qué tan bien se mueve el agua que estoy regando y fertilizando en un perfil de suelo. Pongámosle que en rosa sea de 30 a 35 centímetros. Ponemos un decímetro de 40 de profundidad o de 35 y empezamos a medir cuánto entra y cuánto sale, tanto en volumen de agua como en condiciones químicas de esa agua que entra como la que sale. Y eso nos permite, como en una caja negra, saber el balance entre lo que entra, lo que sale y lo que faltó ahí, muy probablemente o se quedó en el suelo o la planta lo tomó. Entonces ahí metemos una tercera variable que es el suelo como un factor a analizar. No lo puse yo aquí porque se ha hablado ya bastante de lo del suelo, pero estamos en el tema de la fertilización. Entre lo que le entra a la planta y lo que drena, hay una historia muy grande por descubrir qué puede estar pasando. Entonces, esta frase, el flujo crítico asegura que cada gota tenga calidad, nutrientes y llegue uniforme a las raíces. Es el resumen de toda esta cháchara que les he contado, que me parece clave para que ustedes empiecen, yo de ustedes tomaría nota. Acá no estoy haciendo esto. Uy, yo esto no lo tengo presente. Aquí estoy chuleado porque estoy bien. Esto lo tengo que hacer. Mi sugerencia de esta charla es que vayan tomando nota de cada uno de esos procesos que ustedes saben que llevan bien, pueden mejorar o no llevan a cabo. Bueno, la justificación técnica, ya sobra repetirla, de pronto es también redundante, pero pues mejoramos en el impacto de la eficiencia del riego y la fertilización, la uniformidad y la calidad, no solo del riego, sino de la producción. Somos sostenibles, somos medibles, o sea, cuando hablamos de trazabilidad, podemos certificar, y ahí el punto que sigue son las certificaciones, certificar que sí aseguramos nuestros procesos para mejorar los resultados en la medida del ciclo PHBA. Planeamos, hacemos, actuamos, verificamos y volvemos a replantear el ejercicio. Cuando nosotros tenemos claro ese ciclo en el sistema de fertirriego, estamos alineándonos con el aseguramiento de la fertirización. ¿Ya qué le pega esto? Pues obviamente a la rentabilidad del negocio. Somos más rentables, eficientes, seguramente produciremos más o produciremos lo mismo con menos, que también es bueno, que no solamente es pretender quiero ser más productivo, pues soy más productivo cuando produzco lo mismo con menos inversión, mano de obra, insumos y tal. Bueno, eso también ya lo tenemos claro. Entonces, pues la justificación técnica es que nosotros recuperamos la inversión a veces en 1 o 2 ciclos. Si hacemos, y me refiero a la inversión del aseguramiento, ¿no? Porque obviamente el aseguramiento cuesta. Y al costar, yo qué me voy a gastar 5 jornales con un mango tomando goticas debajo de los goteros o midiendo presión. No, eso más bien lo pongo
aplicar fungicidas. Seguramente sí, pero esa inversión en recurso humano, en pensar cómo hago mejor las cosas, redunda en que cuando le pagué a esta persona un jornal por eso, mañana apliqué bien el agua, el fertilizante, y cuando me di cuenta fui más rentable en producción. Entonces, pues se paga. Entonces, no es un costo, es la única forma de garantizar el cumplimiento de metas. Uno de mis refranes en las fincas muy básicas es, y don fulano, ¿cuánto espera usted producir? No, ingeniero, pues aquí hemos producido 10 kilos de tomate por ciclo. Qué bueno. ¿Y cuánto espera en este ciclo producir? Pues lo mismo, ingeniero. Déjeme ver el histórico de producción de esos 10 kilos. Ah, no, ingeniero, eso pues fueron la vez pasada tantas canastillas. Y empieza una historia que no tiene un soporte de hechos y datos para uno ver y decir, uy, qué bien, produjimos 10.000, cuántos kilogramos aplicamos y cuánta agua aplicamos para ese tomate para lograr esos 10 kilos. No, no hay. Entonces, pues yo le creo, pero cuando llego a hacer un proceso de aseguramiento o de fertirrigación y empiezan a verse falencias en el sistema, no, ingeniero, es que esta vez no hubo agua, no, ingeniero, es que las líneas son muy viejas, no, ingeniero. Entonces, hay inconsistencia entre lo que se dice que se hizo y lo que se espera, y no debería haber un gap tan grande en en esa metodología. Corramos, corramos porque me falta todavía hora y media y hasta ahora llevo media. El impacto económico del aseguramiento, bueno, pues ese ya lo he dicho más de una vez, el aseguramiento transforma cada peso invertido en el fertirriego en productividad, rentabilidad, competitividad y penetración a mercados que muchos no llegan porque ni siquiera pueden hablar el idioma de la rentabilidad y de la eficiencia. Entonces, no es un capricho el que asegurar nos brinde respaldo económico, no lo es, y pues vamos a ver algunos pequeños ejercicios que no son ejercicios como los de la sesión anterior que dicté, pero sí nos ponen a pensar en qué tan bien hago las cosas. Veamos aquí tres ítems del impacto del aseguramiento económico y cómo haciendo aseguramiento al taponamiento cuando yo no reviso el taponamiento, cuando fertilizo de más y cuando tengo reprocesos y correcciones, pues tengo altos costos, me cuesta fertilizar más para ver si sube la conductividad. Acuérdense cuando les mencioné allí que la fluctuación en los caudales de riego de 20 metros cúbicos, 30, 45, 10, eso que yo no identificaba como un KPI importante en la uniformidad del sistema de riego, pues me hace tener que incrementar la fertilización para subir la conductividad a uno, si es que estoy en arándanos. Y el problema no era eso, sino que no había un buen diseño, y al no haber un buen diseño, pues sí tengo que incurrir a veces para llegar a los topes que me dice la teoría o el asesor para llegar a las conductividades que requiero. Ahí tenemos una serie de sobrecostos. Cuando invertimos en el manejo del caudalímetro, por ahí tengo amigos y amigas que todos los días me dicen, ingeniero, las planillas de aseguramiento de fertirriego. Bueno, muchos las tienen, a otros se las debo, pero aquí, en los beneficios directos de asegurar el riego, es cuando nosotros empezamos a ver el resultado en la uniformidad y en la distribución del fertirriego, o sea, del agua que lleva el fertilizante. Aseguramiento en la conductividad. Cuando aseguro la uniformidad, aseguro la fertilización. Y cuando aseguro estos dos conceptos, pues soy más rentable. Probablemente riego en menos tiempo, porque ya sé que mi taponamiento lo corregí o hice un plan de aseguramiento y mantenimiento que me previó un taponamiento, y si antes regaba la finca en 6 horas y empecé a ver que la empecé a pasar a 7, 8 o 9 horas, cuando tengo un aseguramiento en los procesos y evito llegar a taponamientos que me incurran en más jornadas de operación, pues estoy asegurando que en 6 horas puedo regar lo que inicialmente diseñé. Entonces, pues en estos dos ejercicios que siguen siendo parecidos desde el comienzo y son con los que me voy a quedar durante toda la conferencia, pues el retorno de la inversión está asegurado. Porque en 1 o 2 ciclos de un buen manejo de cultivo de tomate, en agua, en aporte de fertilizantes y de acuerdo al desarrollo y crecimiento de la planta, el dinero se retorna. El dinero lo retorna inmediatamente el cultivo, porque siente el cultivo, pues voy a hablar en términos un poco castizos, cultivo pensará o entenderá que estamos intentando pensar o sentir como la planta siente. Y de hecho ese debería ser nuestro rol.
entender la planta desde su entorno y no desde nuestra necesidad operativa. Porque a veces que no hay sino para echar un riego a la semana, ingeniero, y la fertilización del calcio solo se pone los sábados. Y yo pregunto, pero la planta necesita, ¿qué tal que el día que pudo tomar el calcio y traslocarlo fue el martes, pero como el día del calcio es el sábado, y el sábado llovió, pero tocaba aplicarlo, no se movió ese calcio, pues cumplí. Bueno, y eso yo en estas conferencias les cuento que cuando yo menciono la palabra cumplimiento, pues el cliente me dice, no, ingeniero, yo cumplí, yo pongo el calcio todos los sábados. Y le digo, fulano, pues usted está en el modelo del cumplimiento, porque cuando aplica ese calcio el sábado que no iba a traslocarse o no se iba a mover, pues, pero la palabra cumplo porque cumplió en la aplicación y miento porque nunca fue eficiente la toma de ese nutriente. Entonces, la regla del cumplimiento no aplica en los procesos de aseguramiento. No hacemos las cosas por cumplir. Las hacemos de acuerdo a la necesidad del cultivo, a las condiciones de su entorno, y el cumplimiento no es un término que está dentro del glosario del fertirriego, pero sí está en la vida diaria de nosotros cuando operamos. Ya se hizo, ingeniero. ¿Y cómo nos fue? Se hizo, ingeniero. ¿Cómo se implementa un proceso de aseguramiento? Entonces aquí ya empiezan a definirse los procedimientos operativos estandarizados, cómo ejecutar el riego, la inyección, la limpieza de filtros, y eso pues van a ir quitando las variabilidades operativas del sistema y haciendo checklists de aseguramiento. Entonces, asegurar a diario cómo se mueve el diferencial de presión en los filtros para saber si estoy o no retrolavando correctamente, ver si las presiones en cultivo se mantienen, si la jornada de operación sigue siendo consistente con el diseño inicial. Porque vean un tema en los checklists de aseguramiento, y sé que de pronto en esta charla hay alguien que se va a sentir identificado con lo que voy a decir. Y es que llegas tú a una finca a preguntar cómo riegas, cómo mides el agua que aplicas, y te dicen, no sé, ingeniero, pero ¿cómo no sabes? ¿No tienes un contador de agua? No, ingeniero. Pues si los procesos que requieren algunos dispositivos no existen, pues tenemos que realmente preguntarnos qué hemos estado haciendo hacia atrás. No, ingeniero, aquí se producen las frutas que usted ve. Usted se ha comido de esos frutos, pero les digo, pero ¿cómo llegamos a esos espectaculares frutos que cosechamos? No sé, ingeniero, no sé cuánta agua aplico. Pero no, pero yo sí sé que riego tanto tiempo y tal, pero si aforamos para, no. Entonces, no tener en chequeos de aseguramiento cuánta agua aplico, cuánto tiempo me demoro, cuál es la conducta, pues, pues, ¿cómo puedo yo saber qué estoy haciendo? Como cuando se sube uno al taxi y le dice, lléveme, y a donde, donde quiera, donde me deje llego y estoy bien, pues ese no es el modelo que estoy queriendo plantear acá. Los KPI de control y de mejora continua, como la uniformidad, la eficiencia y todo eso que estoy hablando, pues son los que vamos a ver al final de cómo se construyen. Entonces, el aseguramiento se logra cuando los sistemas o los procedimientos operativos, los checklists y los KPI trabajan dentro de un solo sistema, todos. Yo creo que les mencioné hace dos, tres diapositivas atrás cómo están encadenados los procesos al proceso de medir, el proceso de asegurar, medir, asegurar, tomar decisiones y volver a recalcular. Eso es lo que estamos viendo acá. Bueno, esto es solamente un ejemplo, un caso práctico de aseguramiento en fertirriego. Entonces, cuando no hay un control del pH y la conductividad y hay muchas desviaciones frecuentes, cuando la coeficiente de uniformidad producto de los aforos que estoy haciendo me dicen que estoy por debajo del 90, o sea, en el 82%, cuando los caudales no están llegando a lo esperado y mi jornada de operación se alarga, pues pierdo agua, fertilizantes y mano de obra. Cuando involucro los procesos, involucro cada uno de estos ítems, eh, es que es tan agradable ver que cuando entro a un sistema de riego por goteo y lo diagnostico mediante aforos y actúo con un proceso de aseguramiento, de mantenimiento, de lo que sea, y posterior a eso, en el pre y en el post al proceso, puedo identificar que una uniformidad del 82 varió al 95, que el taponamiento que antes era del 75 o del 25% está dentro de los términos permitidos, de menores al 10, que la conductividad ya no fluctúa como es, y sales al cultivo y dices, el cultivo cambió, ingeniero,
fue por este proceso, la implementación del aseguramiento. Esto fue lo que hizo que el salto entre lo que falla y el resultado se dé. El aseguramiento transforma los resultados del campo en productividad. Eh, Vamos a ver rápidamente unas tablas como checklist de aseguramiento y entre esos aquí pues empecé con el tema de lo que es un aseguramiento del set point de Fertirriego. Set point creo que para todos es un concepto universal, pero lo voy a aclarar para aquellos que no es claro y es set point hace referencia al punto de, valga la redundancia, de referencia con que el sistema de riego o fertirriego se puede asegurar. Entonces yo un set point lo identifico cuando aplico fertilizantes en una proporción exacta, en unos volúmenes exactos, y mido lo que está haciendo aquí la ingeniera Juanita, la conductividad y el pH de esa solución. Entonces tengo dos soluciones, estas dos soluciones que están aquí se asemejan a los tanques que están por ahí atrás de 1.000 o 2.000 litros de solución madre. Estos son tomados de allá y de aquí se toman muestras en proporciones iguales para diluirlos aquí y saber primero si los tanques están bien preparados. Si están bien preparados, debo tener una conductividad igual a la del set point. Pero si no están bien preparados porque quedaron mal pesados, porque lo que sea, aquí antes de salir de la caseta, yo identifico en este balde que tengo problemas de preparación de soluciones madre. Entonces el set point en la caseta es la clave para no irme al cultivo y encontrar 100.000 errores y no saber dónde están. Aquí, en estas bombas, en estas tuberías, es donde se calibra la inyección. En los Venturi, ya los vimos en las diapositivas o cursos anteriores, no los vamos a ver aquí, pero sí es aquí, en este módulo de inyección, en esta mesa de inyección, donde yo, antes de que la tubería se lleve el agua fertilizada, yo la aseguro y digo, bueno, después del balde tomemos muestras de lo que se fue para el cultivo y si entre lo que va para el cultivo y lo que hay en el balde hay una variación mayor al 5 o 10%, revisemos el sistema de inyección, revisemos las preparadas de los tanques y puntos suspensivos a los puntos que hay que revisar. Entonces aquí por ejemplo, en temas de fertilización, lo que les acabo de mencionar en esa fotografía del dibujo que acabamos de ver, pues los KPI importantes son la conductividad, el pH, la uniformidad en los goteros, la variación de caudal, la fracción de drenaje, el contenido de cloro libre en el cabezal. Ahora hablamos un poquito del cloro para saber por qué aplicamos cloro o cuándo aplicamos peróxidos y delta de presión en los filtros de malla, de discos o de arena. Y obviamente que se determina midiendo el índice de ensuciamiento o de turbidez o de partículas en suspensión que hay en el agua antes y después de los filtros. Definimos unos criterios. Aquí es donde empezamos a construir lo nuestro. Puede ser que aquí yo les diga que entre punto uno y punto 2 no puede variar la conductividad. Sí, eso dice mi metodología exigente, si es que se quiere, pero podemos ser un poco flexibles al comienzo y si nuestra conductividad es de 1,3, decir yo voy a jugarme con una conductividad entre 1,1 y 1,5. Estoy ampliando el rango de tolerancia, pero cada vez lo puedo ir cerrando. Por lo menos tengo rangos amplios que me permiten operar y ya, ingeniero, ya no me salgo del 1,1 y del 1,4. Ingeniero, cada vez estoy más cerca del 1,3 que usted me dijo, porque estamos asegurando esos procesos. Lo mismo pasa con el pH. ¿Cada cuánto? Entonces, cada riego. La fertilización, si se hace a diario, se debe asegurar a diario. Ya el tema del coeficiente de uniformidad, yo sugiero hacerlo 2, 3 veces al año. Tiene un alto costo en operación, pero tiene un altísimo retorno, como lo veíamos atrás, retorno de la inversión, porque inclusive eh, la uniformidad del sistema de riego, medir la uniformidad del sistema de riego me permite, yo como ingeniero de riegos, decirle a mi gerente de finca o a mi jefe, jefe, bajo el modelo que tenemos actual de riego, taponamiento llegó a tal nivel que después de tantos mantenimientos no lo logré superar y con hechos y datos le digo, necesito cambiar 10 válvulas de mi finca, porque si no, no le aseguro la producción y la calidad allá en el cultivo. Entonces el gerente, con dolor en el alma, no tiene otra opción sino decirme, bueno, vamos a hacer un plan de reposición programado, no tenemos para 10 válvulas, pero no me dice, pero ¿y usted cómo me certifica que estamos tapados? Yo veo el cultivo bien.
Pues porque le estoy mostrando con números, con hechos y datos, que lo que hice con el pre y post de un lavado, por ejemplo, no logré superar el modelo de lavados, por ejemplo. Entonces, no, definitivamente el taponamiento es tal que ya me lleva a una condición de reposición de líneas. Entonces, en esa línea, yo con hechos y datos es que justifico una inversión. Bueno, asimismo las variaciones de los caudales, no solo en los goteros, sino en los modelos y diseños de sistemas de riego, definimos qué tanto, mucho, poco o lo que sea, vamos a drenar. Hay fincas que definieron que si no drenaban el 50% en cultivos de rosa no riegan bien. Entonces, pues sí, eso tiene un altísimo costo en agua, en fertilizantes, en operación, pero su sistema productivo identificó que drenajes por encima del 50% no les acumulan sales en el sustrato y tienen el cultivo con el mejor rendimiento y los mejores índices de productividad. Bueno, entonces seguramente drenar el 50%, aunque parezca costoso, es más rentable y paga ese costo del uso excesivo de agua y fertilizantes, lo paga la producción. ¿Y qué acciones puedo tomar con un alto drenaje? Pues de pronto reutilización del drenaje, no en el mismo cultivo, sino en otros cultivos. Eso hay formas de manejar esos excesos para no perderlos y utilizarlo para prados, para otros cultivos que muchas fincas no solamente son de un solo cultivo, sino que tienen otro entorno al cual utilizar esos fertilizantes. No sigo aquí porque pues me podría extender en cada detalle, pero el sistema así como aparece es que lo construimos. Definamos estos criterios y empecémoslos a evaluar. Esta tabla es muy condensada, hay 5 6 7 8 ítems, así como aquí hay 7 nada más. Hay un checklist que tiene por lo menos 300 puntos a determinar, que el voltaje, que el amperaje de la bomba, que la curva de la bomba, que los rodamientos. Si me pongo a mostrarles un checklist como esos que se manejan ya en una finca que está 100% certificada y asegurada en este proceso, pues no acabaría, pero estoy dándoles la primaria de los procesos de aseguramiento. Bueno, aquí ya en números, entonces si 5,5 a 7, pues mire, este rango de pH es muy alto y si el cultivo lo tolera, pues bien, esto los escribimos, los definimos nosotros. Inclusive en el suelo, en el agua de riego, hay factores que debo asegurar. Esto no es que el agua de hoy es la misma de hace 3 años y la misma de los próximos 6 meses. No, si yo no especifico la calidad del agua, del suelo que está pasando allí, estos son enemigos ocultos o costos ocultos que yo no aseguro porque creí que era la misma agua, creí que era el mismo suelo y resulta que se acumula sodio, se acumula cloro, las durezas de las aguas cambian y la aplicación de mis fertilizantes foliares o de mis productos de control fitosanitario no actúan de la misma manera, como ese hierro que se va acumulando en el sistema tapa el goteo y así sucesivamente. Por consiguiente, el aseguramiento de parámetros que uno cree que son constantes, pues es variable y hay que hacerlo con una periodicidad y bajo unos criterios de aseguramiento. Bueno, sigamos, permítame, me no vamos ni por mitad, pero ya voy a correr. Otro, este es un modelo de filtrados, los filtros de malla, los filtros de disco, los filtros de arena, la clorinación, se definen estándares y se aseguran mediante, por ejemplo, ya les he dicho varias veces, los filtros se evalúan con los deltas de presión. Entonces, no crean que perder presión en el cabezal de riego es malo. De hecho, eso es lo ideal. Lo que hay que hacer es que cada vez que pierda 10 libras, 8 libras o 0,8 bares, pues retrolavo. Entonces, esto me obliga a que si mi sistema cada rato pierde presión, porque se los digo y no es un chiste, pues mi supervisor de riego quita los filtros, quita los cuerpos de los filtros o trabaja con el retrolavado abierto, entonces busca que siempre un filtro esté retrolavado, pues va a perder toda la presión y pues intenta mejorar la condición. Entonces, pues con estos controles nosotros preferimos perder presión cada hora, pero cada hora hacemos 5 minutos de retrolavado y eso nos va a hacer que funcione el sistema. Sigamos rápidamente. Aquí hay uy, creo que me pasé. Sí. Aquí está un poco el modelo. Uy, ya me timbró mi primera alerta. Aquí está el modelo de la prueba de balde.
una de las formas de ajustar después de tener una prueba de balde el pH es haciendo titulaciones con ácidos. Este ejercicio de la titulación depende de este punto, de la alcalinidad del agua. Entonces, si yo no aseguro la alcalinidad con frecuencia, cuando yo defina las dosis de ácido probablemente que voy a aplicar en un balde y las dejo como constantes, probablemente no me van a ajustar el pH que necesito de 5,8 y la conductividad de 1,5. Por consiguiente, los ítems anteriores que aseguré me permiten ir tomando acciones correctivas sobre los procesos que más adelante requieren de esa información. Aquí hay un tema como recomendación, otra tabla de aseguramiento respecto a las preparaciones de las soluciones madre. Pues también esto ya lo vimos, no me voy a demorar. Las compatibilidades entre las fuentes, los órdenes de mezclas, etiquetar los fertilizantes para evitar confusión, verificar que las conductividades y los pHs en los tanques, tanto de solución madre como de las pruebas de balde a escala que se hacen, den lo correcto, y esto es simplemente un proceso de escribirlo y que esté a la vista en una caseta para que quien llegue a validar el proceso pueda estar certificando que su supervisor o su operario está llevando a cabo correctamente los procesos de preparación de fertilizantes. Esto tiene que ver con cómo al final, y vean lo interesante, cómo al final yo ya sé que en Rosas mi sistema mi conductividad eléctrica pues debe oscilar dependiendo si estoy en vegetativo y en producción, fresa, aranda, lo que sea, en unas conductividades, en unos pHs, con unos factores de drenaje o de lixiviación X, con unos contenidos de nitratos y con unas relaciones de calcio y magnesio. Este ejercicio ya es el resultado final de haber ido tomando decisiones con cultura de hechos y datos. Aquí empieza uno a ver cómo es que yo empecé asegurando la conductividad dependiendo de la etapa del cultivo, asegurando los pHs, me comprometí con los drenajes para rosas aquí y aseguré que la relación nítrica amoníaca, lo que sea, termina redundando con este solo ejercicio para cada cultivo que lo vamos construyendo por cultivo, nos va a asegurar el resultado que queremos en producción y calidad. Otro punto clave, y pues ya lo he mencionado varias veces, es el control en el sistema de inyección. Entonces, no me voy a demorar acá, lo he dicho varias veces, pero son tablas de chequeo que debemos tener implementadas a la hora de hacer inyección de fertilizantes. Aquí está el modelo de aseguramiento eh, de sistema de riego por goteo. Este es una como unos pantallazos que saqué de un protocolo que quien quiera se lo puedo compartir, de un protocolo de mantenimiento y de aseguramiento del sistema de riego por goteo, utilizando caudalímetro, que es este aparato que se ve aquí, capacitando equipos y aprendiendo a determinar las eficiencias para obtener tablas que nos identifiquen cómo está funcionando nuestro sistema. Aquí me voy a adelantar una diapositiva, esta para estas tablas son de las que ahorita me devuelvo a la anterior, que es súper importante. Estas son las tablas que obviamente es muy densa y no se entiende muy bien, pero se las voy a explicar, donde tengo todo el inventario de válvulas de mi finca, los caudales, las presiones con las que recogí la información en campo y empiezo a generar unos histogramas, unas curvas de cómo está la presión, cómo están los caudales a lo largo del cultivo en todas las válvulas, cómo está la eficiencia de riego y la eficiencia de aplicación de agua. Solamente con esta metodología del aseguramiento, yo identifico todos estos parámetros: uniformidad, caudal, eficiencia de aplicación y otros ítems. Y con esta misma metodología, antes y después, es que aseguro que mis procesos funcionan o no funcionan. Me devuelvo a este punto que no quiero dejarlo pasar y es clave, y es que no es lo mismo tener sistemas de riego por goteo que no es autocompensado, o sea, convencional, frente a un sistema de riego por goteo que es autocompensado. Esta línea roja no lo es, estas dos líneas negras sí lo son. Entonces, uno de los factores claves en el riego, aparte de aplicar bien los volúmenes, es asegurar las presiones. Yo siempre he dicho que deberíamos, como ingenieros de riego y ingenieros de producción, mínimo tener un conductímetro y un manómetro para cuando salga a campo
asegurar cómo están las presiones en el cultivo. Lo primero que uno hace, o lo primero que hace un médico cuando uno llega, o bueno, o una enfermera en el triage, cuando llega uno a unas urgencias, es que le miden la presión. ¿Cómo está de la presión? ¿Cómo está ese corazón? Lo mismo pasa con el riego. Si el corazón del riego, que es la bomba, no está asegurando la presión en el cultivo y estoy mal o muy pasado de presión, pues este gotero, y desafortunadamente, a ver si yo puedo hacer un zoom acá, no creo. ¿Sí? Este gotero, esta línea de goteros que seguramente descargaba 1 litro hora a 15 libras de presión, cuando está a 22 libras de presión me descarga 1,4. Y si yo no aseguro la presión, yo debería estar regando 1 litro hora a 15 y estoy a 22 a 1,4, pues mis cálculos de tiempo de riego y de ejecución van a ser dramáticos, porque yo no me imaginé que estaba descargando el 40% más por no asegurar la presión. Entonces, esta tabla me permite identificar cómo son las presiones entre la entrada y la salida de los módulos de riego, cómo varían los caudales, cómo es el taponamiento y qué hay que hacer cada cuánto para mejorar que este sistema funcione. Entonces, sencillo, la presión no solamente es para asegurar líneas que no son compensadas, inclusive en líneas autocompensadas con presiones entre 5 y 10, si se dan cuenta, la curva muestra que no se comporta a 1 litro hora toda. O sea, entre 5 y 10 se está descargando entre medio litro y 1 litro. Y después de 10 libras hasta 40 la presión se mantiene, la descarga se mantiene constante, pero inclusive los autocompensados a más de 40 y 45 libras empieza a decaer. Entonces hay gente que me dice, ingeniero, estoy a 50 libras y el gotero me está descargando la mitad. Claro, porque el gotero autocompensado tiene una norma que le dice que más de 40 o 45 libras el diafragma se cierra y termina comportándose como si se tapara. Entonces, señores, perdón, conocer el sistema de riego. Uy, ¿yo qué hice? Me perdí, perdónenme. Ya vuelvo a la diapositiva en la que estaba. Esta. Sigo, y ahora sí voy a terminar. Esto ya lo vimos, los informes que salen de un diagnóstico de un sistema de riego, los drenajes ya los he mencionado mucho, los muestreos, tanto de análisis de suelo como de la línea de riego, quién lo hace, con qué frecuencia se hace y qué planilla es la que debe estar como nombrada para eso. Entonces a cada proceso le genera un responsable, una frecuencia digamos, una carpeta para llevar ese historial importantes. O sea, yo sabía que esta charla podría producir en muchos reacciones adversas porque todo son tareas, todo es que no estoy haciendo que me toca hacer, pero ya cada uno sabrá eh, el valor que le da al aseguramiento de sus procesos. Aquí un poco interesante que muchos me preguntan y seguramente cuando termine la conferencia van a preguntarme sobre esto, qué tipo de desincrustantes utilizo y cada cuánto debería lavar, si tengo problemas de tipos químicos, de tipos orgánicos o de lo que sea, taponamientos de esa causa, qué debería hacer, si lavo con ácido, si lavo con peróxido, si hago clorinación y qué observar o cómo ver si el sistema funciona. Esto tiene todo un procedimiento, está un poco escrito en ese protocolo de mantenimiento y lavado de líneas de goteo que, que, que hoy al que gane, a los dos que ganen se los voy a enviar, pero esto para cualquiera está disponible. Yo lo escribí hace algunos años, es susceptible de mejorar, pero tiene casi todos los parámetros de un proceso de mantenimiento de un sistema de líneas de goteo, digamos que muy identificado. Entonces, pues este es un modelo de lavado de líneas de goteo en bancos. Yo ya no trabajo mucho con los bancos porque tienen un alto costo, pero hay fincas en que definitivamente si no pasan las líneas de goteo por los bancos de lavado, pues seguramente no tienen aseguramiento en sus procesos. Pero eso significa que están preocupados por el sistema de riego. Entonces, cuando tenemos síntomas y posibles causas, tenemos claras las acciones a tomar. Ahora sí, ya para terminar, entremos en la metodología de aseguramientos y monitoreo. Haifa viene trabajando a nivel mundial con diferentes plataformas de control y de aseguramiento de los procesos de la producción, como para ayudar a que todo esto anterior que, vuelvo y les digo, nos toca pasar el curso de la primaria haciendo las planillas, haciendo las planas, repitiéndolo,
pues después de haber hecho esos cursos y entender por qué se hacen, para qué se hacen esos procesos, pues ya llegan los equipos y las tecnologías. Muchos dirán, pero si ya está Miguel, ¿para qué? Pues usted va a entender el porqué del para qué haber cursado eso cuando empiece a montar tecnología y no sepa cómo tomar decisiones con lo que un equipo le arroja. Entonces, aquí solamente menciono que el aseguramiento se puede ya hoy obtener con equipos como este que está aquí, que es un medidor de temperatura, humedad, conductividad eléctrica, pH del suelo en tiempo real, se conecta con mi celular y bueno, me da 100.000 cosas favorables a la hora, inclusive con base en el monitoreo y el aseguramiento de lo que hay en el suelo y de lo que él mide, se conecta con plataformas de inteligencia artificial y puede predecir que mañana va a hacer mucho sol y me dice, sugiero que con base en el estudio climatológico de la zona, mañana reguemos o incrementemos la lámina de riego en un 25% y me lo dice. Entonces, pues, por eso les digo, si no hice el curso previo, si no pasé la primaria del riego y llego a la Universidad de la Tecnología, probablemente este equipo, que es susceptible de equivocarse y de asegurar los procesos que él hace, pues no voy a tener cómo asegurarlo y me quedaré a medias, inclusive con tecnología. Plataformas que tiene Haifa como el Nutrinet, plataformas para definir planes de nutrición, para asegurar que los procesos de nutrición están acordes a los cultivos, a los momentos y desarrollo del cultivo, son tecnologías que están al alcance de todos. Están ahí, esta plataforma es gratuita, solo es acceder a esa página que aparece allí y seguramente van a poder crear sus programas de fertilización y algunos de los procesos anteriores en términos de preparar soluciones madre, inyectar, conductividad y todo esto. Yo estoy trabajando en este momento con el, el grupo, se llama Task Force. El grupo de tareas o de fuerza de tareas de innovación de Haifa a nivel mundial en incluir este protocolo o esta charla que hemos visto aquí, los sistemas de aseguramiento unidos a la Nutrinet. Es decir, que cuando yo le meta a esta plataforma toda la información de los aseguramientos y los procedimientos de riego, eficiencias, uniformidades, tasas de inyección, el Nutrinet se mejore, porque inclusive ya este modelo Nutrinet hoy está amparado con una IA de Haifa. Entonces estoy trabajando con el grupo de innovación mundial para que este modelo de aseguramiento esté en la Nutrinet. Espero que a la vuelta de un año o menos, un poco más, podamos ver los frutos del trabajo que estoy haciendo aquí en el Nutrinet. Este es otro software supremamente interesante. Este es un laboratorio portátil que Haifa hoy viene desarrollando con mucha fuerza y se llama CropTune. Es un proceso de aseguramiento para determinar particularmente el nitrógeno a nivel foliar. Hoy tenemos certificación de laboratorios internacionales que identifican o que certifican, perdón, que el nitrógeno medido a través de fotografías en un celular corresponde en un 95, 93, 97% al nitrógeno que un laboratorio identificaría en un momento determinado, con la gran diferencia de que esto es en tiempo real y las decisiones en tiempo real son más oportunas que aquellas que dependen de un viaje de una muestra, un análisis, una devolución, un pago de la misma y pudieron pasar 20, 30 días y el momento de la clorosis de hierro perdón, de la clorosis de nitrógeno para el caso de lo que hace hoy CropTool, pues sea ya tardío a la hora de tomar decisiones. Entonces, tense cuenta que los procesos cada vez están más tecnificados. Mi preocupación es no llegue aquí sin antes haber pasado por la escuela. Entonces, como ya llevo 1 hora y 5 y me excuso haberme pasado de mi hora, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones. El aseguramiento, pues es una herramienta de éxito, nos permite estandarizar, medir y mejorar en cada etapa, no solamente del fertirriego. Hoy me tocó defender el paquete de la fertirrigación, que toda la vida lo he hecho, pero esto aplica para cualquier área del sistema productivo o cualquier área de la vida. Eso no solamente para la parte agrícola. El aseguramiento transforma un sistema técnico en un proceso trazable, repetible y confiable, quizás para llegar a una automatización. Garantiza resultados consistentes, productividad, calidad, rentabilidad y sostenibilidad. La implementación de estas metodologías obviamente requiere un acompañamiento y pues quisiera hacer yo
su acompañante en este proceso, pero Haifa tiene técnicos a nivel mundial, tiene tres expertos más, mucho más capacitados que yo aquí en Colombia, que son nuestra gerente Claudia Coronado, William Pachón, Andrés Noreña, que llevan 7, 8 años dándole a esto mucho. Entonces, el acompañamiento experto está para que ustedes cuenten con él. En Perú también existe el acompañamiento de molinos con sus expertos en los cultivos, cada uno en su experiencia. Entonces, Haifa y Molinos están de la mano buscando que ustedes reciban ese acompañamiento. Tenemos la experiencia, la calidad de los productos. No quise hoy aburrirlos con la charla anterior donde hacía énfasis en la calidad de los productos y obviamente la aplicación de estas herramientas convierte la teoría en resultados medibles. Señoras y señores, con esto termino, con este cierre o con estas pequeñas reflexiones que me parecen claves de parte mía para ustedes, que el futuro agrícola pertenece a quienes controlan sus procesos y no a quienes los improvisan. Acuérdense del cumplimiento. Asegurar cada gota y cada nutriente no es una opción, es el camino a la excelencia. Haifa es líder mundial en nutrición vegetal y no por casualidad, no por improvisación, sino porque está comprometido al 100% con los aseguramientos en todos los procesos de producción, de calidad, de distribución. Y eso hace que nosotros, como técnicos de Haifa, tengamos que estar a la altura de lo que exige la compañía. El conocimiento técnico convierte esas herramientas en resultados. Redundo en lo que he dicho muchas veces. El momento de asegurar el fertirriego es ahora, ya, de a poquitos, pero ya. El primer paso lo debemos dar mañana cuando estemos parados en el cultivo y veamos una bomba y bueno, quiero saber ese gotero si realmente es de 2 litros hora y a qué presión está regando. Ya, es hoy. Y eso genera productividad, sostenibilidad, rentabilidad y pues hacer las cosas bien hechas. Ahí están mis datos. Ese que está ahí no soy yo, porque ese es cuando yo era bonito. Entonces ahora no soy así, pero ahí tienen mis datos para que cuando me quieran contactar, me escriban a mi correo o a cualquiera de esos 2 números. Dios los bendiga, gracias por su atención, Araceli. Te dejo en el control de la charla y me excuso por haberme extendido, pero pues me gozo esto tanto que se me va el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Muchas gracias por la exposición. No se preocupe. La verdad está bastante interesante. Y veo que hay bastantes preguntas también. Así que, bueno, Vale, voy a ir compartiendo la pantalla. Listo. Antes de continuar con las preguntas, voy a invitarlos a nuestro siguiente módulo, que es el módulo 13. Ya sería este nuestro último módulo del curso. Este se va a realizar el siguiente jueves. El título de la ponencia de ese día va a ser Nutrinet. Vamos a hablar específicamente de ese programa, que justo es el que ha mencionado el ingeniero también. Pero en este caso va a ser ya algo un poco más práctico, ¿no? Con más ejemplos y todo ello. Entonces, en esta oportunidad vamos a tener al ingeniero William Pachón, que es quien va a hablarnos del Haifa Nutrinet. Así que bueno, los invitamos a que puedan conectarse y ese sería nuestro último módulo. Igual, el próximo jueves a la misma hora, ¿no? 5:45 de la tarde. Entonces, ay, perdón. Ya, entonces ahora sí vamos a pasar a la ronda de preguntas. Veo que hay bastantes consultas. A ver, un segundo. Ah, ya. Me están comentando que voy a ir poniendo el QR. Un momento. Ya. Eh, Antes de comenzar, compartimos el QR para que se puedan ir, bueno, puedan ir registrándose para el sorteo. Igual lo voy a poner aquí mientras vamos resolviendo algunas preguntas, porque sé que hay algunas personas que no han podido escanearlo, así que pueden aprovechar mientras estamos, atendiendo las consultas que han dejado. A ver, un segundo. Bueno, aquí veo, a ver, un segundo, estoy leyendo. Ya, entonces, listo. Empezaré con algunas consultas, ingeniero. Acá veo que nos hacen unas preguntas por Zoom.
A ver, nos consultan, sí, ¿cuántos bares, referido a lo que es presión, se debe trabajar en goteros autocompensados y cintas para que funcione y se riegue bien? Bueno, en esa gráfica que les mostré, y efectivamente en esa precisa gráfica se veía la curva de bares o de presión a la que debería operar el sistema de riego. Las cintas de goteo, por lo general, las cintas están diseñadas para regar a muy baja presión, es decir, entre 8, 10, máximo 12 libras de presión. Lo recomendado son 0,8 bares, que si multiplicamos 0,8 bares por 14,7 libras que tiene un bar, aquí vale un bar, eso nos da 12, 13 libras. Pero lo ideal es regar sobre 12 libras de presión una cinta de goteo. Y la otra pregunta con respecto a los goteros autocompensados, que también lo mostré ahí en la gráfica de donde hice el zoom, pues mientras la línea de goteo esté en un rango de presión entre 10 libras y 35, 40, el gotero se va a comportar como autocompensado y debería descargar, en ese caso de ese ejercicio, 1 litro o 2 litros hora, si es autocompensado. Cuando está en esas presiones y descarga menos, adivinen qué es lo que pasa allí. Taponamiento. Pues está entre 10 y 30 de presión y descarga no 1 litro, sino 0,8, pues tiene un taponamiento del 20% y ahí sí no hay necesidad de medir la presión porque ya sabemos que en ese rango de presión debería descargar 1 litro hora y lo que le falta es taponamiento. Entonces, sí es bien importante la pregunta, como se los mencioné, tener en dispositivo el instrumento de medición de presión es clave para uno saber cómo está funcionando su sistema. Correcto, gracias ingeniero, gracias por la respuesta. A ver, acá nos consultaban también, a ver, un segundo le perdí. Ya, están consultando si todas las personas, o sea, digamos, el público en general tiene acceso al Crop Tool. El acceso al Crop Tool hoy está limitado. Y ya pasamos, digamos, la fase de licencias gratuitas. Hay algunas limitaciones. El CropTool es una plataforma que tiene costo. El costo varía, pues, dependiendo del país. Aquí en Colombia tenemos como unos planes de introducción. El CropTool, y antes de mencionar cuánto vale el CropTool, la fase inicial evolucionó hacia imágenes NVDI, que son de imágenes satelitales que le permiten correlacionar la información que toma uno en las fotos de CropTool con inteligencia artificial, con imágenes de satélite y con predicciones como esas bases de lluvias y de humedad de suelo. Esa plataforma hoy está recién implementándose. La inicial, que era tomar la foto e identificar el nitrógeno, cuesta $1,50 por hectárea el mes. Y esos precios aquí en Colombia están regidos por el manejo con los distribuidores. No sé en Perú cuánto valen. En esta charla está el líder de CropTool, que es Andrés Noreña, pero pues para no quitar mucho tiempo, y son las 7:30, podríamos buscar a través de la próxima reunión que William va a dictar, va a hablar un poco de CropTool y podemos especificar más los detalles de la plataforma, cómo está hoy, cuánto puede costar y quiénes pueden acceder a ella y de qué manera. Pero esa plataforma este costo. Hay algunas licencias que podríamos expedir gratuitas, pero con algunos compromisos de desarrollo. Es decir, vamos a hacer un trabajo y aseguramiento en cultivos de tomate. Hay como unos 30 cultivos dentro de la plataforma. Esa es otra cosa importante. No todos los cultivos están ahí. Estamos aumentando los cultivos con alguna frecuencia. Entonces, pues, mientras haya gente que levante la mano y diga, yo quiero utilizar una licencia por 6 meses para ver cómo se comporta el manejo del nitrógeno en mi cultivo. Andrés Noreña, nuestro líder de CropTool, nos ayuda con eso y hacemos un desarrollo específicamente para ver cómo funciona. Pero es una plataforma que tiene un costo. Correcto, gracias ingeniero. Sí, sería un buen aporte de repente verlo el otro, en el otro módulo, o sea, algo pequeño Sí, tal vez. yo creo que sí, Ujú. William lo va a mencionar. Correcto, gracias. A ver, acá vamos con otra consulta. Nos preguntan
por el lavado de líneas de goteo con peróxido de hidrógeno y ácido peracético. ¿A qué dosis más o menos debería manejarse? A mí me gustan esas preguntas porque me hacen hablar media hora, pero voy a hablarlo en 30 segundos. Esa pregunta es súper buena y creo que la mencioné en la tabla donde se hablaba del taponamiento. Pues el uso de desincrustantes depende del tipo de taponamiento. No hace claridad, no hace juicio el que un taponamiento de tipo químico sea tratado con un desincrustante que actúa sobre materia orgánica. Sí lo hace con un tipo de desincrustante que actúa sobre esas formaciones químicas. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar el tipo de taponamiento. Una vez identificado, se selecciona el desincrustante. Y una vez seleccionado el desincrustante a utilizar o la mezcla de algunos desincrustantes, se empiezan a hacer pruebas de dosis, porque no siempre el taponamiento causado por un alga o por una materia orgánica se remueve con dosis de 0,5 centímetros cúbicos litros de un peróxido y 0,5 de un ácido peracético. No, hemos llegado a aplicar hasta 5 centímetros cúbicos por litro para desbloquear líneas de goteo y una vez se desbloquean, bajamos a dosis menores. Entonces, la selección del desincrustante, la dosis y el efecto depende de la fuente de taponamiento y pues eso no es una respuesta que sea tan básica de dar. Espero haber sido claro con la respuesta. Correcto, ingeniero, gracias. A ver, vamos de repente con dos consultas más que veo por acá. Ujú. Eh, ya, consulta. Bueno, esta es un poco específica, pero a ver si puede ser respondida. Nos pregunta más o menos la cantidad de agua en la que se debe diluir el fertilizante para plantas de cacao con cisterna Venturi. Y hay una, no sé, creo que es muy específica esta. No es complicada la pregunta, pero sí es muy particular. Yo no Ujú. creo, de sistema Venturi, ¿sí? Sistema Venturi, Sí, ¿cierto? Ah, sí. ya. Sí, mira, la cantidad de agua que debo utilizar para diluir un fertilizante, por suerte, es una respuesta muy fácil de dar. Remítase a la ficha técnica de su producto. Primero. Segundo, eh, pues obviamente seleccione un fertilizante que sea hidrosoluble, porque si va a utilizar un DAP que no tiene en la ficha técnica un indicador de solubilidad, pues ahí usted va a empezar a sufrir porque dice, pero aquí no dice y quiero aplicar este DAP en agua, pues que sea, no se aplica en agua, se aplica directo al suelo. Entonces, pues la primera tarea es seleccionar fuentes que sean hidrosolubles y la cantidad de agua que necesito para diluir una cantidad X de fertilizante, la tiene la ficha técnica del producto y dice se pueden solubilizar hasta 170 gramos por 100 mililitros de agua de Haifa DKP, que es el producto más soluble que hoy Haifa tiene a nivel mundial, casi que con medio litro de agua diluye 1 kilo de fertilizante. Pero así es la respuesta, literal, la solubilidad o la cantidad de agua requerida para diluir un fertilizante independientemente del cultivo, depende de la solubilidad del producto. Correcto, gracias, ingeniero. Entonces, ahora sí vamos con la última pregunta. Nos consultan por el pH para hacer lavado de mangueras con peróxido en un, bueno, en un cultivo de fresa hidropónico. Más o menos si maneja ese dato. Sí, sí, sí. Yo inicialmente no recomiendo el uso de peróxido en el cultivo de fresa hidropónica. He tenido experiencias no gratas porque la fresa es extremadamente susceptible al efecto del peróxido. Sí se pueden lavar las líneas de un cultivo de fresa, pero no sobre las camas de fresa, y mucho menos en la hidroponía, sino en los famosos bancos de lavados que vimos ahí. Para desincrustar líneas de goteo en fresa o sistemas hidropónicos, cuya susceptibilidad al ácido y a los peróxidos es muy alta, es mejor hacer pruebas previas de fitotoxicidad con los diferentes desincrustantes, diferentes dosis y ahí, una vez superadas las pruebas de fito, se empiezan a hacer pruebas de aplicación del producto por el sistema y a medir la eficiencia en el destaponamiento de las líneas. Entonces, aunque la respuesta sé que no es muy agradable porque resulta que hay unas condiciones para definir la respuesta, así es. Y yo por ahora recomendaría no aplicar un peróxido
directamente sobre un sustrato de, puede ser una cascarilla de arroz, una turba, donde se siembre fresa, porque he tenido experiencias de severos quemazones por causa de eso, con dosis inclusive muy bajas. Araceli, hay unas preguntas que he visto en el chat muy recurrentes y como estamos cerrando este ciclo de conferencias y yo creo que pues con Molinos estas charlas las volveremos a hacer hasta dentro de un año, me han preguntado por el chat, por el correo y aquí, cómo acceder, si tienes facilidad del link de las plataformas de Facebook o YouTube para ponerla ahí, para que ellos entren allá. Eso está en la página de Molinos de YouTube, pero como un link fácil para que lleguen a las charlas, ahí detrás de las 6 está las 5 y adelante de las 6 está las 7, o sea, las van a ver en su orden que han sido presentadas y las pueden ver las veces que quieran, pero, o sea, están abiertas al público, pero sería bueno que se las pusieras para que las puedan ver, porque me están preguntando que yo ingresé en la charla 3 y la uno y la 2 no la vi, o que me faltó la 8 entonces, ¿cómo darles esa facilidad? ¿Te parece? Claro, sí, ingeniero. A ver, de repente ahí no sé si Andrea nos puedes apoyar con eso. De repente en YouTube sé que están ordenadas justo Sí, en la parte del curso básico de Fertirriego, ¿no? ajá, 2026. ajá. Andrés, si nos puedes apoyar con eso de repente para que pongas el link en el chat, porfa. A ver, ahí de repente nos va a apoyar, si no yo en un ratito igual trato de compartir. Ya, ahí está. Gracias, ahí Justo está. Andrea acaba de poner el Muchas link gracias. Listo. de YouTube. Ahí encuentran todos los módulos que hemos realizado. Así que, bueno, y están en orden, como ya mencionábamos, ¿no? Desde el 1 hasta el 11. Ahí pueden darle clic y ahí pueden volver a ver los módulos que ya hemos realizado. Ahora sí, justo también iba a mencionar eso. Me han consultado dos personas específicas antes de seguir. Voy a responderles. Una es Mónica Arevalo. Me estaba comentando de que fue una de las ganadoras del módulo pasado. La verdad, sí he averiguado, todavía no nos hemos logrado contactar con los ganadores del módulo pasado. Bueno, ha sido un tema que ha escapado de nuestras manos, pero si gustan, nos puedes dejar un contacto. Si no, igual ya en esta semana, en estos días, ya vamos a tratar de ponernos en contacto. La verdad, del módulo pasado sí se nos ha pasado escribirles. Las disculpas del caso, pero sí, si nos puedes dejar un contacto igual aquí, Mónica, sería bueno para tal vez escribirte. Si no, igual vamos a hacerlo en estos días. Y bueno, la otra consulta que tenía era de Andrei Bernoulli, que me dice el link. También te pediría, por favor, si nos puedes dejar un contacto para ver ese tema. De repente, escribirte al número que dejes. Ah, si puedes dejarlo ahí. Voy a ir anotando los contactos un ratito. Ya, listo. Andrei es de Perú, es lo que entiendo. Mónica, eres de Colombia, me imagino. Sí, Sí, ¿cierto? sí, Ya. sí, sí. Ya listo. Entonces, ya nos estaremos contactando ahí por el WhatsApp. Yo, de repente, el WhatsApp de Molino directamente, que es el 934. Ay, no lo tengo en la mano. Pero de ahí les vamos a escribir, no se preocupen. Yo misma les escribo. Entonces, bueno, ahora sí, pasemos a lo siguiente. Bueno, ya como le habíamos mencionado, bueno, este módulo como los anteriores los pueden ver en nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Ahí por el chat, nuestro compañero André ha pasado los links de YouTube donde pueden darle clic y van a tener el acceso directo, ¿no? A cada uno de los módulos de este curso. Igual, del mismo modo, les invitamos a que puedan seguirnos escaneando el QR, ahí tienen acceso a todas nuestras plataformas, a nuestras redes sociales. Listo. Luego, como ya le había mencionado anteriormente, estamos verificados como Molinos y Cía Fertilizantes, así nos encuentran en Facebook con ese nombre y siempre verificar el cheque azul. Como ya le había dicho anteriormente también, hay que tener cuidado con otras páginas que están apareciendo. Siempre verifiquen que esté el nombre que indique el cheque azul
E igual si tienen duda con cualquier otra, alguna página que encuentren, les pedimos puedan escribir a nuestro WhatsApp oficial, ¿no? Para que puedan verificar cualquier información. Ya, acá lo tengo. Es el 934-094-213, con +51 que es el código de Perú, ¿no? Así que bueno, igual recuerden siempre no hacemos promociones ni ventas por redes sociales, así que tengan mucho cuidado. Bueno, y ya para pasar a lo que es el sorteo del día de hoy, les agradecemos a todos por haber estado aquí. Sobre todo le agradecemos al ingeniero Miguel por su apoyo, por la exposición del día de hoy. La verdad ha sido muy interesante y muy buenos los temas compartidos. Ingeniero, si quiere dar unas palabras de repente ya para ir finalizando. No, como les dije, me agrada mucho poder compartir la experiencia de mi trabajo de campo todos los días. Estoy dispuesto a crecer con ustedes en lo que haya que hacer para mejorar de aquí para allá el servicio que Haifa les ofrece y de allá para acá, de acuerdo a las necesidades que cada uno tenga en su cultivo. Todo depende de ustedes que nos contacten, nos busquen, tanto en Perú, ya aquí Araceli nos ha mostrado quiénes y cómo llegamos a la información primero de los cursos y segundo del soporte técnico que puede brindar Molinos en Perú y en Venezuela y en Colombia a través del equipo de Haifa. Y aquí pues ahí yo puse mis datos, pueden contactarme sin problema y tener cualquier tipo de acercamiento y discusión con respecto a estos temas que son pues de mi día a día. Gracias, Araceli, de verdad. Yo ya no me presento más en este ciclo, nos veremos en el próximo año si Dios quiere. Y pues estoy a sus órdenes. Dios me los bendiga de verdad y me alegro mucho compartir con ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, de verdad. Acá bueno, veo que en el chat le están agradeciendo bastante también. Espero ya, No, gracias bueno, que el sí. próximo año continuar. Listo, ¿Sabes entonces, qué? Me ayudas sí, con dos diapositivas atrás, si es posible, para, quiero tomar ahí está. la foto del link para publicarlo en mis estados, ese. Permíteme, le tomo una foto que ¿El de la quiero, ronda de preguntas? no, 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 adelante, es la otra, esa, esa, ya dame un segundito, Sí, con sí, sí, eso, sí. Ay, listo, se ya, pasó. Ya, ahí está, ahí está. ya está bien, ya no te preocupes, ya con eso está bien, ¿Sí entonces le tomó? pues, sí, ya le tomé, gracias, ya Ahí, ya. puedes terminar, gracias. Ya, ya, ingeniero, está bien, no hay problema. Ok, entonces ahora sí vamos a pasar con el sorteo. A ver, para ya culminar. Eh, Voy a dejar de compartir pantalla para que nos ayude André compartiendo. Listo, entonces empezamos con el sorteo de Colombia. Aquí el premio es una bolsa de Pony. Así que bueno, empezaremos a ver quién es el ganador del día de hoy. Mucha suerte, muchos éxitos. Y listo. Salió Álvaro González. Álvaro, no sé si te encuentras conectado. Sí, Si sí, puedes sí, levantar la mano o escribir en el chat para ver que estás ahí. sí está, sí está. Estoy A seguro ver, que está. voy a buscarlo igual. Si no, uy, creo que no, no lo veo. Álvaro, alguien levantó la mano. Ah, no. Pues él empezó, no sé si terminó. Y la conducción es terminar, ¿no? Sí, sí. No, no está conectado. No lo veo conectado. Veo otro Álvaro, pero no. Volveremos a sortear, me imagino. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, a ver, entonces, otra vez, segunda oportunidad. Listo, salió Karen Tatiana Díaz García. Karen, no sé si te encuentras conectada, pero tampoco está. Ahí dice César Ríos que no se ve en la rueda. No sé, no, no creo que todo se vea, ¿no? Sí.
no sé, qué raro. Tal vez solo se ve. ah, La verdad no sé si es por Zoom o están todos los que se ven ahí en la rueda, porque hay personas que dicen que no se ven en la rueda. Obviamente no, no sé. qué raro. Ya, a ver, espérame. No, no está Karen tampoco. Se supone, entendería yo que están ahí todos los que se han inscrito. Andrés, si no pasamos al siguiente, creo, porque no, no está. Edna Margarita Sanabria. Uy, tampoco veo que está conectada. Ah, o sí. Sí, sí está, ya dijo yo. Sanabria Ah, Yang. listo. Ya, listo. Entonces, felicidades, Edna. Felicidades. Ya nos estaremos comunicando contigo igualmente. Ahí en los que has dejado, en los datos que has dejado, ahí está tu contacto, así que ahí vamos a estarnos conectando. Listo, entonces, para Perú, en este caso es un análisis de agua. Mucha suerte. Listo, Nuri Victoria. No sé si se encuentra conectada. Nuri, si puedes escribir. Que diga yo, así como dijo. Ajá. O levantar la mano, que no está. Porque no, no, bueno, buscándolo en los asistentes no veo a nadie con el nombre. Mm, Los aburrí con la charla, se fueron. No, no creo. No, hay que volver sí, a sortear. A ver, segunda oportunidad. Mucha, mucha suerte. Alguien dejó. Yo Yo mira, mira, Mireya Soto Hidalgo. Sí, creo que sí está conectada. Si puedes comentar, yo mira. Ahí está, listo, sí. Entonces, felicidades, yo mira también a ti. Has ganado un análisis de agua. También ya nos vamos a estar comunicando contigo para poder hacer la entrega del premio. Y bueno, con eso ya terminaríamos el día de hoy. Les agradecemos nuevamente por haberse conectado y por haber estado hasta este momento. bueno, Así Araceli, que, a bueno, todos gracias. Que estés muy bien. ya. Gracias a todos. Hasta el siguiente jueves. Buenas noches. Que estés muy bien, gracias. Buenas